Los impuestos. A veces se sienten como un laberinto, ¿no? Puras reglas complicadas, una caja negra. Bueno, en este análisis vamos a prender la luz. Vamos a desarmar pieza por pieza los ladrillos que construyen cualquier impuesto en México. Porque entender esto es clave para saber cómo se financia todo, todito lo que nos rodea. Y claro, esto es la pregunta del millón, ¿cierto? O sea, ¿cómo se arman y a dónde se va todo ese dinero? Porque al final del día, esos recursos son el motor del país. De ahí sale para las escuelas, para los hospitales, para la seguridad y para las carreteras que usamos todos los días. Es en esencia la base de nuestro contrato social. Miren, para que todo esto no se quede en pura teoría, vamos a ponerle un rostro. Les presento a María. Ella es una empleada que, como millones de personas, recibe un salario. A través de su historia, vamos a ver cómo cada pieza de este rompecabezas fiscal empieza a tener mucho más sentido. Ok, esta es la ruta que vamos a seguir. Empezamos con esa pregunta que todos nos hacemos. Luego nos metemos de lleno a los 5 ingredientes de un impuesto. Vemos cómo funciona el sistema que los cobra, lo aterrizamos a la vida diaria y al final entendemos por qué son un pilar de la sociedad. ¿Listos? ¡Vamos a darle! Muy bien, ahora sí a lo que vinimos. Uno podría pensar que cada impuesto es un mundo, que el ISR es una cosa, el IVA otra, pero la verdad es que todos, sin excepción, comparten el mismo ADN legal. Se construyen sobre 5 elementos básicos que son la garantía de que el cobro sea justo, claro y que sepamos a qué atenernos. Y ojo, que aquí está la clave de todo esto. No es nomás un capricho o una formalidad. Es la Constitución la que exige que estos 5 elementos estén ahí clarísimos. ¿Para qué? Para darle certeza a la gente. Si falta uno, solo uno, el impuesto se puede considerar inconstitucional. Así de simple y así de importante. Y aquí están, los 5 ingredientes esenciales. Imagínelos como la receta de un pastel o como los bloques para construir una casa. Son sujeto, objeto, base, tasa o tarifa y la época de pago. Ahora vamos a desmenuzar cada uno. Empecemos por el quién. Este es el sujeto, y siempre hay dos. Por un lado está el sujeto pasivo, que es quien tiene la obligación de pagar. En nuestro caso, pues es María. Y por el otro el sujeto activo, que es quien tiene el derecho de cobrar ese dinero, o sea, el Estado. La ley tiene que ser súper clara en esto. Luego viene el qué. ¿Qué es lo que detona el impuesto? ¿Qué acción o situación, digamos, enciende la mecha? Bueno, para María es muy fácil. El objeto es el ingreso que recibe por su trabajo, su salario. A eso se le llama hecho imponible. Es el evento que según la ley hace que nazca la obligación de pagar. Ok, ya sabemos quién paga y qué lo causa. Ahora vamos al sobre cuánto. O sea, necesitamos la cantidad exacta sobre la que se va a calcular el impuesto. Esa es la base. En el caso de María, la base son sus 25,000 pesos de salario mensual, aunque claro, la ley a veces permite hacer algunas deducciones para que esa base sea un poco menor. Perfecto. Ya que tenemos la base, ahora sí le aplicamos la tasa o la tarifa. Este es el porcentaje que nos va a dar el monto final a pagar. Para el salario de María, por ejemplo, se usa una tarifa que es progresiva. ¿Y eso qué quiere decir? Muy sencillo, que entre más se gana, mayor es el porcentaje que se paga. Es un tema de equidad. Y llegamos al último bloque, el cuándo. La ley tiene que decir con toda claridad en qué momento se tiene que pagar. Para María y para casi todos los asalariados, esto pasa cada mes. Su patrón le retiene el impuesto directo de la nómina y se lo entrega al Estado. Un mecanismo súper práctico que simplifica mucho las cosas. Listo. Ya vimos las 5 piezas del rompecabezas. Ahora, ¿cómo se junta todo esto? ¿Quién se encarga de cobrar? Pasamos del qué al cómo. Pues bien, a nivel federal, el actor principal en esta obra es el SAT, el Servicio de Administración Tributaria. Es la institución que se encarga de administrar todo el sistema para que la recaudación funcione y los recursos lleguen a donde tienen que llegar. Y para que este sistema funcione en un país tan grande, se apoya en 4 pilares. 1. La centralización, para que las reglas del juego sean las mismas para todos. 2. La tecnología, que hoy es fundamental, ¿no? Facturas electrónicas, declaraciones en línea. 3. El control, o sea, la capacidad de revisar que se cumplan las reglas. Y 4. La transparencia. Y aquí hay algo bien interesante. El sistema, en principio, se basa en la confianza. El primer paso es la autodeterminación, o sea, que cada quien calcula lo que le toca pagar. Después, lo declara y paga. Ya después, la autoridad tiene la facultad de fiscalizar. Y si algo no cuadra, bueno, ahí sí puede empezar un cobro más, digamos, enérgico. Ok, ya vimos mucha teoría, ¿verdad? Ahora vamos a aterrizarlo. ¿Cómo se ve todo esto en el día a día? ¿En el ticket del supermercado, en el recibo de la nómina?
Pensemos en el IVA, el impuesto al valor agregado. Esta es una pregunta clásica. Cuando compramos algo en una tienda, ¿quién es el que realmente está pagando ese impuesto? Bueno, la respuesta tiene dos partes. Hay que diferenciar la carga económica de la obligación legal. Quien siente el costo en el bolsillo, pues es el consumidor final. O sea, María cuando va a hacer sus compras porque el IVA ya viene incluido en el precio. Pero el que tiene la obligación legal de cobrar ese IVA y entregárselo al SAT es el dueño del negocio. Él es como un intermediario. Y esto nos muestra una diferencia casi filosófica entre los dos impuestos más importantes. Por un lado, el ISR, el de la renta, es progresivo. Se basa en la capacidad de pago. Quien gana más paga un porcentaje mayor. Busca ser más equitativo. Y por el otro, el IVA es proporcional. Es una tasa pareja, del 16% para todos, sin importar cuánto ganen. Aquí lo que se busca es la simplicidad. Ya para ir cerrando, vamos a alejarnos un poquito. Ya vimos los engranes, las tuercas, ahora veamos el cuadro completo. Porque este sistema es mucho más que un montón de leyes. Es, de verdad, un pilar de la sociedad. Entonces, ¿con qué nos quedamos? 3 ideas clave. 1. Esos 5 elementos no son burocracia, son una garantía, un escudo. 2. El sistema de cómo se cobra todo es un delicado equilibrio entre lo que necesita el Estado y los derechos que tenemos como contribuyentes. Y 3. Los impuestos son, quizá, la herramienta más potente que tenemos para buscar una sociedad más justa. Y creo que esta frase lo resume a la perfección. Pagar impuestos no es solo cumplir una obligación legal. Es un acto de ciudadanía responsable. Es lo que financia la educación, la salud, la seguridad, todo el desarrollo del país. Justo por eso, entender cómo funciona este sistema es una forma de empoderamiento. Nos da herramientas para participar de una forma más informada en la conversación pública, para entender mejor ese contrato social que nos une. Y para terminar, una reflexión. Ahora que ya conocemos todos los bloques de construcción, desde el quién hasta el cuándo, valdría la pena pensar, ¿qué parte de todo este sistema fiscal es la que tiene el mayor impacto en nuestro día a día? Una pregunta para seguir pensando.